Buenas tardes a todas y a todos. Por favor. Pues para mí, excusado es decirlo, es un honor volver a hablar en esta sala ante un público ilustrado, fiel, eso es más importante todavía. Y bueno, pues es un ciclo de conferencias, de 5 conferencias, dedicado a un tema que he llamado otra dimensión de las letras españolas. Españoles fuera de España no es una invención mía. Es el título de un libro de Gregorio Marañón que salió en 1947 en la colección Austral, y parece que estamos ahora con la 6ª o 7ª edición. Un libro tal vez poco conocido de Gregorio Marañón si comparamos con su estudio sobre Don Juan, o Raíz y Decoro de España, que también salió en la colección Austral, pero me parece sumamente interesante el tema que ha escogido Gregorio Marañón, sobre todo si pensamos en el año en que publicó esos estudios, que son 47. Alude al exilio, y veremos el exilio con la 4ª y la 5ª conferencia. Empieza con Séneca, presentado como un español, un cordobés, evidentemente, pero desterrado en Córcega a raíz de unos líos con el emperador. Y claro, pues es un motivo para él desarrollar unas ideas sobre el amor a la patria. Y después vienen 2 ensayos, uno chiquitito, reducido, sobre Garcilaso de la Vega, casi una pequeña novela, porque en realidad se sabe muy poco sobre Garcilaso de la Vega, la vida propiamente dicha, y Luis Vives. Ahora bien, hablaremos un poco de Luis Vives, pero es preciso recordar que Luis Vives escribió toda su obra en latín. Bien, entonces, si vamos a coger este programa de hoy que ustedes tienen, supongo, quedan 2 ejemplares aquí por si acaso, y me ha parecido interesante presentar una cronología de casi siglo y medio, abarcando 2 fenómenos: el fenómeno que nos interesa, o sea, la estancia de algunos escritores en Italia, el título Por las tierras de Italia, Roma en primer lugar, Nápoles también, y un poco de Venecia. Bien, eso es el tema de hoy, pero hay que remontar un poco en el siglo XV para, digamos, darnos cuenta de este fenómeno que es el italianismo. El italianismo que nace, por decirlo así, en Aragón, y después pues pasa por medio de escritores a Castilla, por
acontecimiento político de Alfonso V el Magnánimo, rey de Aragón, reconocido, después de varias contiendas, lucha, reconocido rey de Nápoles. Después viene un hecho, un evento, por decirlo así, importante, la elección de un papa español, de la familia bastante conocida de los Borgia, Borgia en italiano, una familia oriunda de Játiva, y es el Calixto III. Ahora bien, ocupó muy pocos años el solio pontificio, 4 años, y más importante y más conocido, Alejandro VI Borgia, que reinó, no hay otra palabra, reinó como un rey, como padre de familia, se sabe, 12 años. Bien. Lo interesante es que creó 39 cardenales y 20 fueron españoles. Una inflación, un amor a la patria muy peculiar. Este fenómeno del italianismo lo protagoniza primero Íñigo López de Mendoza, más conocido como Marqués de Santillana, y señaladamente con sus sonetos hechos al itálico modo. Bien, miren ustedes que ya en 1496 sale la traducción completa de una obra maestra de la literatura italiana, que es el Decamerón, edición de Sevilla. Después tenemos uno de los primeros escritores, porque como ven ustedes es una galería de escritores, Juan de la Encina, con una égloga a modo de comedia, de un poco entremés, égloga de Plácido y Vitriano. Después viene Bartolomé de Torres Naharro, que es uno de los primeros dramaturgos españoles, con la edición en Nápoles de su Propaladia, o sea, escrito en pro de Palas, de la diosa Palas. 6 comedias, las más conocidas y las más interesantes son La Soldadesca, tema sobre los soldados contratados, los mercenarios, y La Tinalaria, o sea, una comedia sobre un banquete, en torno al tema del banquete. Fecha importante, 1526, el encuentro famoso en Granada de Juan Boscán con Andrea Navaggiero, el nuncio del Papa, que a raíz de algunas discusiones, algunas entrevistas entre Boscán y él, pues se decide, por decirlo así, un nuevo rumbo de la lírica castellana y la adopción de la forma del soneto, ya iniciada esa moda con el Marqués de Santillana, pero conoce una nueva vida. Ahora bien, el 27, que es año muy famoso y muy funesto, el saqueo de Roma por las tropas de Carlos V, que fue un evento de dimensión europea. Francisco Delicado, del cual no se sabe nada, sacerdote, publica en Venecia la Lozana Andaluza. Vamos a hablar, ustedes tienen algunos trozos de esta obra bastante rara y, en fin, muy difícil de entender. La coronación de Carlos V, otro hito imprescindible
de la política, pero de nuestro tema de las relaciones entre Italia y España. Alonso de Valdés, son dos hermanos, Alfonso y Juan de Valdés. Nos interesa más Juan de Valdés, Alfonso de Valdés, con dos textos relacionados con este evento del saqueo de Roma, Diálogo de las cosas acaecidas en Roma y Diálogo de Mercurio y Carón. Juan Boscán publica en Barcelona su traducción de Baltasare Castiglione, Il Cortesiano, el cortesano, y viene, acababa de mencionarlo, Juan de Valdés con su famoso Diálogo de la lengua, que tiene como escenario, como lugar, Nápoles, pero se trata, como reza el título, de los problemas de la lengua de una manera muy diferente de la de Antonio de Nebrija. La muerte de Garcilaso de la Vega, 33 años, como Cristo, en Provenza, una muerte dramática y bastante absurda, trágica, cuando las tropas de Carlos V estaban asediando la ciudad de Le Muy en Provenza, cerca de Niza. Entonces, Juan de Valdés redacta su Diálogo de la lengua. Miren ustedes ese texto bastante conocido, bueno, bastante famoso, pero solo ha sido impreso en 1737 por este ilustrado valenciano Marián Siscar, un erudito famosísimo. Y después vienen esos nombres de poetas al pie del cañón, o sea, como dice en un verso famoso Garcilaso de la Vega, tomando ora la pluma, ora la espada. Entonces, el primero, Gutiérrez de Cetina, con sus sonetos y madrigales. Diego Hurtado de Mendoza, durante el siglo XIX se pensó que era el autor del Lazarillo de Tormes, pero parece que es una invención totalmente falsa. Queda anónimo este precioso texto, pero ha sido poeta y sobre todo embajador en Italia 3 veces. La edición de las obras poéticas de Juan Boscán y Garcilaso de la Vega, una recopilación muy interesante porque se aunan esos dos nombres famosos de poetas del siglo XVI. Juan de Valdés edita en Nápoles su Alfabeto Cristiano en versión italiana, influencia de Erasmo, como vamos a verlo. La traducción del Orlando Furioso, Ariosto, de Jerónimo de Urrea, otro poeta, pero más conocido como traductor de una obra maestra, el Orlando Furioso. Muerte de Carlos V, entonces claro que se termina una época, poco más o menos, la primera mitad del siglo XVI, y sale en Valencia la Diana de Jorge de Montemayor, o Montemor, porque en realidad era nativo de Portugal. La estancia de Cervantes en Italia, muy importante, pero se sabe muy poca cosa sobre esta estancia de manera pormenorizada. Se conoce algunos datos, pero en realidad hay muy poco. Pero les digo que Italia dejó una huella y una impronta impresionante en la obra de Cervantes, como lo veremos.
La victoria de Lepanto no se presenta aquí, evidentemente, pero se sabe que, bueno, hubo un herido famoso, Miguel de Cervantes. Un dato interesante: en el 73, Cristóbal de Castillejo publica su reprensión contra los poetas españoles que escriben en verso italiano. Entonces eso significa que esa moda era una moda que invadía, por decirlo así, la República de la Letra, y hubo algunas protestas, algunas críticas, algunas sátiras, la más famosa, la de Cristóbal de Castillejo. Fernando de Herrera publica en Sevilla sus anotaciones a Garcilaso, un libro famosísimo, consta de 700 páginas en la edición Cátedra, y claro que es una herramienta imprescindible para el estudio de las poesías de Garcilaso. La viuda de Hernando de Acuña, el último poeta al pie del cañón, publica en Madrid sus poesías varias, y en 1610 la primera edición de los sonetos de Diego Hurtado de Mendoza. Entonces he añadido lo que mencionaba, otros dos que no forman parte de esta moda de Italia. Laguna un poco, estuvo un poco en Roma, Luis Vives, que escribe en latín, y Andrés Laguna, posible autor del viaje a Turquía, lo menciona como autor en un estudio famoso mi maestro, con comillas o sin comillas, Marcel Bataillon, el famoso autor de esa tesis prestigiosa Erasmo en España. Pero bueno, no hay unanimidad en cuanto a esa atribución, y he puesto un escrito suyo que es un discurso en la Universidad de Colonia, o sea, en Alemania, un título muy raro que alude a una comedia antigua, Europa que se hace daño a sí mismo. Entonces es un alegato en pro de la paz europea. Es uno de los textos, uno de los primeros textos de la Europa moderna en pro de un sentimiento europeo. Y dicho sea de paso, el año pasado en el Teatro de la Abadía se representó, se ensayó este texto, que no es más que un discurso, pero con una adaptación preciosa. Se estrenó en abril del año pasado, y realmente fue, en fin, para mí ha sido un éxito, a pesar de lo reducido del público. Bien, entonces vamos a adentrarnos más en esta galería. Decir, como comentario general, recordar una frase atribuida al gran capitán Gonzalo de Córdoba: a España las armas, a Italia las letras. Con esto todo queda dicho. Y bueno, pues un poco reducido, un poco drástico como dicho, porque en realidad, pues, si Italia carece de armas, que es una colonia española, por decirlo así, en el siglo XVI, desde el norte, la comarca de Milán, hasta el reino de Nápoles. Pero bueno, a España las armas significa el dominio del imperio de Carlos V y también después de su hijo. El fenómeno de los papas Borja, bueno, yo he hablado de esto.
bueno, mencionar, porque, bueno, no sé si me escapó, un nombre que es bastante interesante, poco conocido, el maestro, se dice, el maestro Hernán Pérez de Oliva, muerto en 1531, cordobés, ha estudiado en Salamanca y pensionado por el Papa León X. Es interesante porque ha escrito un diálogo sobre la dignidad del hombre. Y este título de diálogo de la dignidad del hombre es el título de otro discurso famoso de Pico de la Mirandola, el famoso sabio lo sabe todo, se dice un Pico de la Mirandola significa un hombre que lo sabe todo, y en realidad pues no hay semejanza entre los dos discursos. Ahora bien, ambos son dechados de un acto de fe en el humanismo, en esa creencia del hombre como centro del mundo, esa forma del renacimiento del humanismo de esta época. Ahora se habla de humanismo de otro modo, y me parece pues un segundón, pero con este texto vale la pena recordarlo. Bien, entonces empezamos con Bartolomé de Torres Naharro, porque su recopilación de 7 comedias sale publicada, esa recopilación, en 1516 en Nápoles. Bartolomé de Torres Naharro es un dramaturgo ha escrito en verso. Lo interesante es que otro dramaturgo posterior, Juan de Timoneda, bastante conocido, pues reúne a Torres Naharro en verso y Lope de Rueda en prosa, los dos maestros que fundaron el teatro español. Cosa interesante, para Cervantes, Lope de Rueda es un personaje importante. Torres Naharro no habla de porque ustedes saben que Cervantes fue también dramaturgo con Numancia, entonces ha escrito sobre el teatro, y Lope de Rueda es, digamos, el antepasado, el prócer de la dramaturgia española. Pero Torres Naharro no, olvidado. Bueno, olvidado porque en realidad son comedias, yo diría, entonces, no tenemos ahora el mismo sentido de la comicidad que el bueno de Torres Naharro. Torres Naharro es interesante porque en sus comedias hay una mezcla de idiomas, se habla alemán, se habla italiano evidentemente, se habla catalán, es una mezcla de lenguaje que tiene su gracia y su interés, pero realmente pues, es nada más que un hito en el desarrollo del teatro español. Era extremeño, Torres Naharro, estudió en Salamanca, como todos, y vino a Italia, a Roma, con la protección del cardenal español Bernardino de Carvajal. Y Bernardino de Carvajal ha sido un cardenal interesante porque vivió un poco alejado de la corte del Papa y muy crítico para con la curia romana, hasta el punto que tuvo que vivir desterrado algunos años.
Entonces, pues Carvajal representa una tendencia reformista de la Iglesia, a pesar de ser cardenal, y comparte sus opiniones, o Torenaro comparte las opiniones de Carvajal. Según Américo Castro, Torenaro puede ser que fue judío converso y eso explica la necesidad de huir de España. Eso es la explicación de esta huida de España. Entonces topamos con este primer ejemplo, podríamos decir, cierto tipo de destierro. No puede vivir en España. Claro que Américo Castro, siguiendo sus tesis, dice, bueno, era judío converso. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero eso explica que no hay posibilidad para él de seguir viviendo en España. Entonces, esta recopilación de comedias, o Palgaria, he escogido, ya en la cronología, dos comedias, La Soldadesca y La Tineraria. No tienen textos aquí porque es muy difícil de alcance de esos textos que no han sido reeditados. A pesar de todo, la Propalaria conoció un éxito bastante importante a lo largo del siglo XVI. Sevilla, 1520, 26, 34, 45, Nápoles, otra edición el 24, Toledo en el 35, Amberes en el 48 y Madrid en el 73. Buena cosecha, por decirlo así. Entonces, conoció a Juan de Valdés y Juan de Valdés lo elogia en su diálogo de la lengua. La Soldadesca, pues sencillamente el tema central es la creación de un nuevo ejército mercenario de 500 peones que van a combatir para el Papa. Que el Papa es jefe de guerra, eso es muy bien conocido. Y entonces pues hay una serie de equivocaciones y enredos que surgen continuamente. Son escenas de costumbres prácticamente autónomas, o sea, una serie de entremeses, por decirlo así. Exageraciones, caricaturas, estilo bastante grotesco. Y hay evidentemente algunos tipos muy pintorescos, por ejemplo, este fraile que abandona sus hábitos para unirse al grupo de los soldados, porque está harto de la vida de monje. Entonces, claro que como se trata de mercenarios, eso explica esa mezcla de lenguajes a lo largo de esta pequeña comedia. Entonces, una serie de entremeses. La Tineraria, desde un punto de vista dramático, es más rebuscada como técnica. Puede decirse que se trata de un teatro en el teatro, porque es la preparación de un banquete. Pero también es la preparación de la comida de los criados, el banquete para los señores, y los criados tienen que pensar en comer. Y por encima de todo hay el banquete real, el banquete no real en el sentido del rey, sino el banquete que se va a representar en la escena.
Entonces se trata de unas comedias ensartadas una con otra, como juego de espejo, y es interesante que a comienzos del siglo XVI haya esta técnica del teatro en el teatro, más conocido en inglés, play within the play, porque Shakespeare es el maestro de esta técnica, también en la comedia española, pero desde un punto de vista europeo, Shakespeare es el maestro. Insisto también en la técnica de los cuadros de costumbres, tipos, costumbres, trajes diferentes, modo de hablar, y subrayo otra vez el carácter políglota, el poliglotismo de esas dos piezas. Segundo ejemplo, segundo nombre cronológicamente, es el Francisco Delicado. No se sabe nada sobre este señor. Ha sido sacerdote, no cabe la menor duda, y vivió en Venecia, ayudó a publicar libros traducidos del español al italiano y viceversa, y publica anónimamente en Venecia en 1528 este texto, cuyo título es La Lozana Andaluza. Dicho como, digamos, presentación o como juicio general, este texto tuvo a dos lectores famosísimos. Primero, Guillaume Apollinaire, porque como el texto es un sinfín de alusiones eróticas, la Lozana Andaluza es una prostituta. Entonces, a Guillaume Apollinaire le gustaba ese tipo de literatura irregular, y fue uno de los primeros que habló de este texto, que le pareció sumamente interesante, yo diría original. Francamente, los acontecimientos, las escenas que ensarta Delicado representa hasta cierto punto un tipo de, ¿cómo diría yo? En fin, de fastidio. Lo mismo que Sade. No conozco libro más tedioso que las obras del Marqués de Sade, dicho sea definitivamente. Y el segundo, porque bueno, puede decirse que lo erótico es más bien de actos que de palabras, y sobre todo el segundo autor famosísimo, lector de esta prosa muy especial de Delicado, fue Camilo José Cela, añado evidentemente, con su diccionario de rarezas lexicográficas, y en fin, bueno, cada uno con su tema o loco. Bien, entonces consta de 125 personajes, pero personajes no conviene esta palabra, son siluetas, son caricaturas. Y al principio la estrategia narrativa es ensartar escenas, y salen y vienen personajes a lo largo de los paseos por las calles de esta ramera llamada La Lozana Andaluza. Hay unos cuentos interpolados, también elementos folclóricos, históricos, alusiones a la cocina, a las costumbres, sí, es verdad, pero lo esencial es
ese giro mental de la alusión, de las alusiones eróticas. Mamotreto es la palabra que utiliza Delicado para expresar un capítulo. Mamotreto. Ustedes tienen en la página 2 Mamotreto 16. Pues Mamotreto lo explica Delicado, quiere decir libro que contiene diversas razones, diversas discusiones, o compilaciones ayuntadas. Y primera alusión, compilaciones, en realidad hay que entender copulaciones. Pero va a seguir. He hablado de dos lectores, pues tal vez haya un tercero, el famoso filólogo Criado de Val, que ha sido el primero en desentrañar un poco el sistema de alusiones eróticas en un estudio con homenaje a Dámaso Alonso en 1960, Antífrasis y contaminaciones de sentido erótico en la Lozana andaluza. Valioso trabajo y esclarecedor hasta cierto punto, porque hay alusiones que realmente se nos escapan totalmente. Ejemplo de doble sentido. Cuando la Lozana andaluza habla de sudar, o de sudor, mejor dicho, sudor, significa coito. Bien. Sudar es la acción que acaba con el coito. Los asaltos amorosos entre la Lozana y Rampín, su compañero. Entonces la Lozana, en un momento culminante, dice a Rampín: quitaos la camisa que sudáis. Bien. No puede reír, pero a lo largo de 400 páginas, no digo más. Hay una serie de retuécanos de juego de palabras. Alusiones, por ejemplo, cuando Delicado habla de unicornio, no significa el bicho legendario y símbolo de la castidad, se ha dicho de paso. Los famosos tapices de la Dame à la Licorne en el Museo de Cluny en París, sino un hombre, lo copio de la edición, bien dotado sexualmente. Es evidentemente una serie de pinturas del mundo que vamos a designar como lupanario. También otra palabra muy utilizada por Delicado, retraimiento. Y retraimiento, se adivina un poco, es la manera de retirarse, interrupción del famoso acto sexual. Eso es el tema que interesa a Delicado. Entonces, vamos a coger, porque no hay argentinos aquí, vamos a leer un poco esos textos. Yo les digo, francamente, ante este texto me siento totalmente apocado, disminuido, porque a veces no entiendo nada. Y a ver, por ejemplo, empecemos. Aquí bien huele, convite se debe hacer, por mi vida, que huele a porqueta asada. Bueno, el Mamotreto empieza, esos personajes, la Lozana, entra en la judería de Roma y se ven las sinagogas, que escribe sinagoga. Bien. Claro que
la porqueta asada, francamente, hay una nota de pie de página, pero cuando se sabe que se trata de judíos, claro que porqueta no remite a un crustáceo, como dice la nota 2, sino cochinillo guisado. Y la prohibición de la carne de cerdo para los judíos. Bueno. Entonces, huele a porqueta asada. ¿No veis que todos esos son judíos? Entonces, ¿por qué se huele a cochino si son judíos? Mira los braseros y las ollas encima. Sí, por vida vuestra, ellos sabios, bueno, ellos son sabios en guisar a carbón. Y hay algo por debajo de esto, bueno, sí, guisar a carbón. Bueno, de cualquier modo, cada palabra puede ser sospechosa, porque es un tema que lo abarca todo. Vale. Pero díganme ustedes lo que significa. ¿No veis que todos estos son judíos y es mañana sábado, o sea, el día del culto de los, que hacen el adafina? Una palabra judía. Una palabra judía, pero hacen un rito, posiblemente el adafina. Yo, francamente, hubiera querido que estuviera una nota de pie de página para explicar, en vez de eso de la porqueta, que francamente es un poco superfluo. Bien, decime, ¿qué es aquella casa que tantos entran? Rampil, el amigo, entre comillas, de Lozana. Vamos allá, y bello es, otra nota innecesaria. Bello es, pues cada uno conoce el español, claro que es la forma del futuro, eso se sabe. Esta es sinagoga de catalanes y esta de abajo es de mujeres y allí son tudescos y otra franceses y esta de romanescos e italianos. O sea que hay judíos de todas las naciones, están por todas partes. El tema del judío también hay algunos matices de antisemitismo. Que son los más necios judíos que todas las otras naciones. Entonces, los de Italia son los más necios. Que tiran al gentílico, los gentiles, los paganos, eso también es palabra muy corriente, y saben su lengua. Más saben los nuestros españoles que todos. Ah, bueno, enhorabuena. Porque hay entre ellos letrados y ricos que son muy resabidos. Bueno, la nota 7 dice que se trata evidentemente de una jerarquía y resabido el que sabe para mal. Pero también puede decir resabido que son muy cultos. Sí, una posibilidad evidente. Sobre todo que se dice que son letrados y ricos. Son resabidos, requete sabidos. En fin, bueno, yo no soy especialista. Mira allá dónde están. ¿Qué os parece? Esta se lleva la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros y sus mujeres las conozco yo. Entonces, si la Lozana conoce a dos mujeres, ¿qué serán esas mujeres? Que van por Roma rezando. Me parece que hay un gazapo aquí, o una manera muy anticuada que yo no conozco. Rezar, rezando oraciones para quien se ha de casar y ayunos a las mozas para que para el primer año. Bueno, todas esas supersticiones que también están en otras partes que en la sinagoga romana. Yo sé mejor que no ellas hacer eso espeso con el plomo derretido. Bueno, una utilización para ese problema de parto. Por ahí no me llevarán,
que las moras de Levante me besaron engañar bobas. Y entonces si ustedes se meten en esta nota 9, pues aún no se entiende, casi no se entiende peor que en el texto. No veo bien claro lo de esto. Si yo sabía eso cuando me hurtaron unos guantes, que yo los había tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran ahora para vos que eran muy lindos. Bueno, supongo que están charlando un poco a tontas y a locas, o dando palos de ciego, pero ¿a qué viene esa alusión al par de guantes? Y una piedra se le cayó a su amiga y halléla, veisla aquí, que ha expendido 2 ducados en judíos que endevinasen y no han sabido decir que yo la tenía. Pues como libro de cabecera conozco mejor. Segundo trozo, el famosísimo debate que empieza en el siglo XVI, por obvias razones del descubrimiento de las Indias, de América, y que va a seguir hasta el siglo XVIII, en que se entabla un debate a ver si América es un continente de degeneración humana o si es un continente parecido a Europa, un tema bastante candente, y entonces el origen de la sífilis, de la enfermedad venérea. Entonces, esto es el tema ventilado por Lozana y una tal división. En Rapallo en italiano, una vía de Génova, y es puerto de mar, porque allí mataron los pobres de San Lázaro, o sea, leprosos, y dieron a saco los soldados del rey Carlo, cristianísimo de Francia. Pues entonces, si es el rey Carlo italiano, será Carlos VIII, con quien empezaron las guerras de Italia a comienzos del siglo XVI. Entonces, y uno que vendió un colchón por un ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió una buba, la palabra espantosa, evidentemente, así redonda como el ducado, que por eso son redondas. Después aquel lo pegó a cuantos tocó con aquella mano, y 21 dice, apréciese el juego conceptista, apréciese el juego, yo no aprecio mucho, el juego sobre mano y su doble sentido sexual. Otra vez. O sea, una palabra como mano, ustedes dirán mano, pero no. Hay otro sentido por debajo. Y como siempre es la misma temática, pues entonces... y luego incontinentes se sentían los dolores acerbísimos y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi. Que por eso se dice, el Señor te guarde de su ira, que es esta plaga que el sexto ángel derramó sobre casi la mitad de la tierra. El sexto ángel, el demonio. Entonces, muchos murieron, y como allí se declaró y se pegó, la gente que después vino de España llamábanlo mal de Nápoles. Eso es más conocido que lo de Rápalo, mal de Nápoles, pero aún más conocido, mal francés. Y este fue su principio, y este año de 24 son 36 años que comenzó. Y ya comienza a aplacarse
con el leño de las Indias. Eso es una nota muy importante y eso sitúa a Delicado en el panorama de la literatura, el palo guayaco sobre el que Delicado escribió un tratado, o sea, un tratado sobre uno de los remedios más eficaces para curar la sífilis. La gente llamaba mal de Nápoles y este fue su principio y bueno, ya comienza a aplacarse con el leño de las Indias occidentales cuando sean 60 años que comenzó, ahora cesará. Una cosa interesante es la utilización de palabras italianas. No es ahora, sino allora, entonces. Bueno, pues con esto hemos hablado de este español desterrado por razones oscuras y que vivió toda su vida, de la que no sabemos nada, en Italia, mayormente en Venecia. Y bueno, pues ustedes pueden seguir, si les da la gana, con el diccionario secreto de Camilo José. Vamos a saltar y permanecer un poco en otras alturas más poéticas con Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. Bueno, la página 3 es Juan de Valdés. Bueno, pues podemos hablar seguir el orden de las páginas. Pues Juan de Valdés con su diálogo de la lengua. Juan de Valdés ha interesado sumamente a Menéndez Pelayo en su obra maestra, Historia de los heterodoxos españoles. Realmente el campeón de la ortodoxia católica que fue Menéndez Pelayo, a él le interesa sumamente los que no siguen esa ortodoxia católica. Entonces Juan de Valdés es uno de los capítulos más nutridos, más extensos sobre esos heterodoxos. Nació como su hermano Alfonso en Cuenca y eso pues explica que repite Menéndez Pelayo el hereje conquense, o sea, el hereje conquense es el hereje de Cuenca, o sea, Juan de Valdés, más que Alfonso de Valdés, Juan de Valdés, porque Juan de Valdés en realidad, y lo demuestra claramente Menéndez Pelayo, y tiene razón, representa una tendencia muy original dentro de la heterodoxia en España. En realidad fue uno de los pocos protestantes, criptoprotestantes en España. Claro que escribió a Erasmo, se cartearon y es, digamos, presenta lo que en aquel entonces se llamaba la devoción moderna. Pero la devoción moderna tiene mucho que ver con el protestantismo. También ha publicado un texto muy famoso en esta época, en aquel entonces, el diálogo de la doctrina cristiana, donde claramente se ve una posición que uno llaman erasmismo y otro protestantismo, crítica de la Iglesia Católica, evidentemente, y lo interesante es el proselitismo de Juan de Valdés. Juan de Valdés en Nápoles se dedica a temas religiosos, tiene su tertulia en Nápoles, muchas mujeres, condesas, marquesas, etc., y que se va desarrollando una forma muy peculiar de cristianismo, no llamemos evidentemente a esa religión catolicismo, cerca del protestantismo. Muere en Nápoles en 1541 y su hermano, Alfonso,
funcionario del emperador Carlos V, consejero, ha escrito 2 textos en torno al saqueo de Roma. Esos 2 textos, ustedes lo tienen aquí, el diálogo de las cosas acaecidas en Roma, es una defensa de la política de Carlos V. Carlos V no tiene la culpa del saqueo de Roma. Fueron algunos luteranos escogidos, y claro que los soldados luteranos, cuando se les dijeron, se les dijo a ellos, pues ustedes van a atacar a la ciudad del Papa. Bueno, vamos a atacar a la capital del Papa. Entonces explica este saqueo por las tropas imperiales en las cuales había buena ración, por decirlo así, de luteranos. Bueno, y el segundo diálogo, abro esta paréntesis, el diálogo de Mercurio y Carón, es mucho más interesante porque retoma el tema del saqueo de Roma, pero hay un contrapunto muy gracioso a lo largo de este diálogo entre los 2 dioses de la antigüedad, Mercurio, bueno, Carón no, el personaje de la antigüedad, y es el siguiente. Corta el diálogo y viene como contrapunto una verdadera, no puedo llamarla de otro modo, danza de la muerte. Es una manera continua de presentar a unos personajes mediante los cuales va a desarrollar Alfonso de Valdés su crítica de la religión, pero también mezclada con problemas de costumbres, de vida cotidiana y sobre todo de política. Alfonso de Valdés es mucho más político que, digamos, especialista de problemas teológicos como su hermano. Entonces, pues vemos desfilar a una serie de el mal consejero. El mal consejero significa una crítica de la política. El mal obispo, el mal predicador, un cardenal, una monja desesperada, un consejero inglés, traidor, un consejero francés, aún peor, el hipócrita, el teólogo, el buen rey, el obispo. O sea, eso es la danza de la muerte medieval, donde todos los estamentos desfilan. La buena casada, el fraile que, el mal, el fraile que no tiene nada que ver con la vida monjil. Entonces, esto, Alfonso de Valdés y el hermano Juan de Valdés, dedicado a cosas religiosas, salvo, excepción espléndida, su diálogo de la lengua. Y una cosa muy graciosa, hay unos hallazgos cuando se lee a Méndez Pelayo que lo sabe todo esto, un poco pico de la mirándola a su modo. Dice, y remate una frase con muchas críticas, y dice que la prosa de Juan de Valdés, pues sumamente elegante, y solo se inclina ante Cervantes. La comparación de Juan de Valdés con Cervantes de parte de Méndez Pelayo, algo asombroso. Entonces, ustedes tienen casi el comienzo del diálogo de la lengua, porque he escogido esto porque después vienen consideraciones filológicas interesantísimas, evidentemente, pero en fin, no podemos verlo todo, y decir que hay una crítica repetida que repite a Juan de Valdés en contra de Antonio de Nebrija.
y lo llama Lebrija. ¿Y por qué critica a Lebrija? Pues sencillamente porque es andaluz. Y dice Juan de Valdés que cuando uno es andaluz no puede meterse en temas de la lengua, porque no sabe el castellano. Algunos párrafos sobre la influencia árabe, interesante como tema filológico. Interés ante la lengua vulgar y los refranes, ensalza ese sabor de la lengua vulgar con los refranes. Y por fin la famosa frase que va repitiendo a lo largo de artículos Azorín: escribo como hablo. Entonces, cuando escribe Azorín, a ver cómo se debe escribir en español, dice, vayamos a lo que dice Juan de Valdés: escribo como hablo. Cuando uno piensa en las palabras rebuscadas, muy rebuscadas, que utiliza Azorín, pues se debe deducir que hablaba de este modo. Escribo como hablo. Decir libremente lo que siento de las cosas que soy preguntado. Y volvamos rápidamente al texto de Juan de Valdés, del diálogo de la lengua. Sencillamente, no vamos a leerlo porque veo que además hemos empezado con media hora de retraso, se ha dicho de paso. Marcio, que alude a las cartas mandadas por Juan de Valdés, que leían con gusto la lición, en medio de la página, la lición, hay una nota muy útil que quiere decir la lectura. La lición, la lectura de las cartas. Y pasamos a todo correr a Garcilaso de la Vega. Pues Garcilaso de la Vega, 33 años de vida, una obra no muy extensa, pero es uno de los primeros mitos poéticos de la literatura universal. Garcilaso de la Vega, primero herido en una batalla, una de las cuantas batallas sostenidas por el emperador, pero una herida muy hermosa, y dice la fama con las 100 bocas. Garcilaso de la Vega dice que el más hermoso y gallardo de cuantos componían la corte del emperador. Bueno, o sea, un encanto, una manera de encantar, de seducir a la gente. Bien. Armado caballero por don Pedro de Toledo, virrey, que después será virrey de Nápoles y amigo del poeta, eso no es un detalle. Amigo de Boscán, vamos a ver una epístola a modo de Horacio, el comienzo, dirigida a Boscán, y la famosísima pasión de Garcilaso por una portuguesa, Isabel Freire, una criada, una dama de compañía de la emperatriz, y alusiones múltiples a este amor sin salida alguna. Bueno, entonces vamos a ver, porque eso es imprescindible para leer, uno de los tres sonetos entre los 38 que ha escrito. 38, o sea que libro de bolsillo. Bien. El soneto 10,
porque empieza con un verso muy famoso y ya famoso para Cervantes, porque ustedes recordarán que cuando Don Quijote entra en el Toboso, topa con algunas tinajas enormes de aceite y compara evidentemente las tinajas o dulces, oh dulces prendas por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería, juntas estáis en la memoria mía y con ella en mi muerte conjuradas. Yo diría, me atrevo a decir que son versos muy sencillos, muy pocas ocasiones de hiperbatón, de sintaxis rebuscada, es algo que fluye, eso es la palabra que más resume la poesía de García. ¿Quién me dijera cuando en las pasadas horas en tanto bien por vos me veía, que me habíades de ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevastes todo el bien que por términos me distes, llevadme junto el mal que me dejastes, si no sospecharé que me pusistes en tantos bienes, porque deseastes verme morir entre memorias tristes. Es evidente que si tuviéramos tiempo habría que analizar o desentrañar la huella bastante fuerte del Petrarca, la poesía de Garcilaso. Es, digamos, la influencia del famoso, de la famosa poesía de Petrarca. Y de paso, cuando Garcilaso pasa por Francia primera vez para ir a Italia, se detiene en el pequeño pueblo de Vaucluse, donde precisamente Petrarca se enamoró de la famosa Laura, que desarrolla un juego de palabras con Laura, Laurel. Bueno, el soneto 16, porque alude precisamente a esas innumerables contiendas, guerras entre franceses y españoles, no las francesas armas odiosas en contrapuestas del airado pecho, ni en los guardados muros con pertrecho los tiros y saetas ponzoñosas, no las escaramuzas peligrosas, ni aquel fiero ruido contrahecho de aquel que para Júpiter fue hecho por manos de Vulcano artificiosas, pudieron, aunque yo más me ofrecía a los peligros de la dura guerra, quitar una hora sola de mi hado. Más infusión de aire en un solo día me quitó al mundo y me ha en ti sepultado, Parténope, tan lejos de mi tierra. Empieza con el panorama bélico del siglo y alude a Parténope, o sea, Nápoles, donde su hermano, que ha sido uno de los cabecillas comuneros, se ha dicho de paso, entonces con Carlos V hubo algunos problemas, donde murió su hermano a raíz de una epidemia en Parténope, la infusión de aire como se creía en este momento, en esta época. Y claro, no podía más, el soneto 23, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena, verso sublime, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa, el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Entonces, estamos ante el poema fuente de Ausonio del Colige Virgo Rosas, el famoso verso. Después podemos pensar, porque ha sido un tema del poeta francés Ronsard, ¿no? después de Garcilaso y Garcilaso. Colige Virgo Rosas, coger las rosas antes de que el tiempo airado destruya su belleza. Una pequeña estrofa de una canción, sonetos, canción, epístola, porque hubo algunos problemas entre Garcilaso y Carlos V, y Carlos V tuvo que desterrar a Garcilaso al otro lado de su imperio, cerca de Bratislava, la ciudad de Bratislava, o sea, la capital de Eslovaquia, ahora, en una isla del Danubio. Entonces es un acontecimiento famoso en la vida de Garcilaso y también uno de los primeros ejemplos del exilio después de Ovidio, que es evidentemente el maestro digamos, el ejemplo más destacado de la temática del exilio con las tristes a orillas del Mar Negro. Danubio, río divino, que por fieras naciones vas con tus claras ondas discurriendo, pues no hay otro camino por donde mis razones vayan fuera de aquí, sino corriendo por tus aguas y siendo en ellas anegadas, esa situación de abandono, o sea que la apóstrofe al río, porque es el único compañero y la única vía de comunicación que tiene. Si en tierra tan ajena, en la desierta arena, fueren de algún ocaso, en fin, halladas, entiérrelas siquiera, porque su error se acaba en tu ribera. Se acabe en tu ribera. Y entonces, pues como último ejemplo, el comienzo de esa epístola en verso, a modo de Horacio, señor Boscán, el amigo de Garcilaso, no vamos a leerla, señor Boscán, quien tanto gusto tiene de daros cuenta de los pensamientos, hasta en las cosas que no tienen nombre, no le podrá faltar con vos materia, y será menester buscar estilo presto, distinto, de ornamento puro, tal cual aculta epístola conviene. La epístola es un género muy afamado y vamos a verlo también con Hurtado de Mendoza. Bien. Después pasamos, si no me equivoco, precisamente a Hurtado de Mendoza. Claro. Bueno, dice carta, es epístola, evidentemente. Vean ustedes, página 5. Inaugura en castellano la imitación de las epístolas morales Horaciano. Bien. Entonces, Diego Hurtado de Mendoza, pues una vida brillante, pero muy desdichada. Primero porque a lo largo de su vida tuvo un montón de pleitos, líos con su familia a raíz de problemas de dinero. También se le sospechó de algunos robos cuando embajador en Venecia, de manera que una vida francamente brillante, pero bastante desdichada, como hay que decirlo. Un detalle que no lo es, porque los últimos años del reinado de Carlos V han sido bastante duros para Hurtado de Mendoza como embajador del emperador y sospechado de no sé
desterrado en Granada, Hurtado de Mendoza devuelve su inmensa biblioteca, o lega su inmensa biblioteca al heredero, a Felipe II, en un gesto simbólico para, digamos, decir que olvida lo del padre y quiere alabar al nuevo soberano. Entonces, esta carta, esa epístola es muy famosa, muy a menudo se cita nada más que el terceto. Ustedes han visto que el soneto Garcilaso lo aprovecha de la manera siguiente. Los dos cuartetos forman una unidad y empieza la otra parte de la frase, una frase extensa, con el primer terceto y la caída final, la agudeza final, que es propia del soneto. Entonces, esos tercetos, ha escogido el terceto, y el primero es muy a menudo citado como resumen de la filosofía, una filosofía un poco desencantada, pero realista. El no maravillarse hombre de nada. Bueno, o sea, algo parecido a una ataraxia antigua, no moverse, no estados de ánimo, una manera ecuánime de recibir todas las desdichas del mundo. Me parece, Boscan, ser una cosa que basta a darnos vida descansada. Bueno, ahí está el ideal que raya en la aura mediocritas famosa de Horacio también. Bien, y termino aquí la lectura de Hurtado de Mendoza porque no tenemos tiempo, para pasar sin transición al último, claro que hay Acuña, pero de los tres, Garcilaso, Hurtado de Mendoza, y viene Gutiérrez de Cetina. Gutiérrez de Cetina con una vida bastante breve, y cultiva el soneto, pero, y con eso remito a un artículo precioso, muy atinado como análisis de Rafael Lapesa, que presenta a Gutiérrez de Cetina como un improvisador aludiendo a la poesía escrita por Gutiérrez de Cetina acompañada con la vihuela. O sea, una poesía, soneto, pero sobre todo madrigales, más bien cantado que recitado, y es una originalidad. Y entronca este talento de improvisador con versos que no son los famosos versos de la influencia italiana, el endecasílabo, sino más bien el octosílabo del romancero castellano. De manera que hay un matiz interesante en esa boga, en esa moda del italianismo, el cultivo de esa forma muy tradicional del madrigal y hasta del romance. Pero yo me parece que esa palabra, que puede parecer atrevida, de improvisador, aplicada a Gutiérrez de Cetina por Lapesa, es algo que hay que meditarla para enjuiciar de otro modo Cetina. No es Garcilaso y tampoco Hurtado de Mendoza, es algo más matizado y hasta, yo diría, más rico en matices. Bueno, de cualquier modo hay un soneto, he escogido un soneto de Cetina: entre armas, guerra, fuego, ira y furores, que al soberbio francés, los franceses dicen que los españoles son soberbios, que al soberbio francés tienen opreso,
Cuando el aire es más turbio y más espeso, allí me aprieta el fiero ardor de amores. Miro el cielo, los árboles, las flores, y en ellos hallo mi dolor expreso, que en el tiempo más frío y más avieso nacen y reverdecen mis temores. Digo llorando, oh dulce primavera, ¿cuándo será que a mi esperanza vea verde prestar al alma algún sosiego? Mas temo que mi fin, mi suerte fiera, tan lejos de mi bien, quiere que sea entre guerra y furor, ira, armas, fuego. O sea, el soneto que se muerde la cola, que se encierra sobre sí mismo. Y evidentemente, no podía descartar el madrigal siguiente, una de las cumbres de la poesía española. Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme a mí. Ustedes lo conocen a los libres. Y terminamos como colofón, pero brillante, con Cervantes. En resumidas cuentas, de todas esas experiencias italianas, Cervantes es el único que habla realmente de Italia. Porque claro que esos poetas, con poesías maravillosas, hablan de amor, hablan de las armas, hablan de la fortuna, etc. Pero Cervantes conoce Italia, bueno, un poco más o menos porque hay que descontar lo de Lepanto y después el hospital en Sicilia, 2 años, poco más o menos. De manera que Cervantes, cuando pasa a Italia con el séquito, con el cortejo del cardenal Acquaviva, que tiene la misma edad que él, y va a vivir en Roma como camarero del cardenal, pues es la aventura total. Y para Cervantes no es una huida, a pesar de algunos problemas que tuvo, es el descubrimiento de otro mundo, y las alusiones, y sobre todo en el licenciado Vidriera, donde hay la más extensa alusión a la vida rica, a la vida de los españoles en Italia, es una alegría de vivir y, claro, una manera muy moderna de expresar lo que podemos llamar la experiencia de lo extranjero. No vamos a encontrarla en sonetos, vamos a encontrarla en la prosa de Cervantes. Entonces, como influencia de Italia, las lecturas, unos dicen que va a acercarse y descubrir a Petrarca, a Ariosto. Yo no creo, lo conocía antes, pero va, digamos, a relacionar esa literatura con la realidad. Eso es lo importante. Va a vivir la poesía cuando lee la poesía y va a disfrutar de la vida alegre, de la buena vida, de los vinos, todo esto, el joven Cervantes. Claro que la Galatea puede explicarse por la influencia de la literatura pastoril, pero me parece que Italia no explica la Galatea. Hay algo más profundo que esa influencia o esa coincidencia. De manera que insisto en esa euforia, en esa
alegría de vivir que expresa Cervantes cuando alude a Italia. Entonces, en la novela ejemplar El licenciado Vidriera, miren ustedes esas dos páginas, porque la última pues se alude a otra visita, mucho más corta, a París, y en realidad pues, resume Cervantes por medio del viaje de Tomás Rodaja, que después va a ser el licenciado Vidriera, la buena vida de Italia. Allí se embarcaron en 4 galeras de Nápoles y allí notó también Tomás Rodaja la extraña vida de aquellas marítimas casas a donde lo más del tiempo maltratan las chinches, roban los forzados, enfadan los... Bueno, esto es la vida del soldado Cervantes, porque también hay, digamos, el otro aspecto de la vida del soldado o del marinero. Pero bueno, pusieronle temor las grandes borrascas y tormentas, especialmente en el Golfo de León, que tuvieron 2, que la una los echó a Córcega, o sea, la isla, un temporal tremendo, y la otra los volvió a Tolón, en Francia. En fin, trasnochados, mojados y con ojeras, llegaron a la hermosa y bellísima ciudad de Génova y desembarcándose en su recogido Mandrache, después de haber visitado una iglesia, dio el capitán con todas sus camaradas en una hostería donde pusieron en olvido todas las borrascas pasadas con el presente Gaudeamus, fiesta ya utilizada, que va a utilizar en el Quijote. Allí conocieron la suavidad del Treviano, y el Treviano, la nota, se refiere a algunas características del vino italiano. Entonces, una experiencia del extranjero peculiar, pero sabrosa y personal. El valor del Monte Frascón, la fuerza del Asperino, la generosidad de los 2 griegos Candía y Soma, la grandeza de las 5 viñas, la dulzura y apacibilidad de la señora Guarnacha, la rusticidad de la Céntola, sin que entre todos esos señores os hace parecer la bajeza del romanesco. Y habiendo hecho el huésped la reseña de tantos y tan diferentes vinos, se ofreció de hacer parecer allí, sin usar de tropelía, ni como pintados en mapa, sino real y verdaderamente, a Madrigal, Coca, Alaejos y a la imperial más que real ciudad, recámara del dios de la risa. Ofreció a Esquivias, a Alanís, a Cazalla, a Guadalcanal y la Membría, sin que se le olvidase de Rivadavia y de Descarga María. Finalmente, más vinos nombró el huésped, y más les dio que pudo tener en sus bodegas el mismo Baco. Hipérbole, evidentemente. Admiráronle también el buen Tomás, o sea, el licenciado Vidriera, Tomás Rodaja, los rubios cabellos de la genovesa. Bueno, después de los vinos, otro tema interesante. Y la gentileza y gallarda disposición de los hombres, la admirable belleza de la ciudad, que en aquellas peñas parece que tienen las casas engastadas como diamantes de oro. Miren la imagen espléndida, bastante atrevida también. Otro día se desembarcaron todas las compañías que habían de ir al Piamonte, pero no quiso Tomás hacer este viaje, sino irse desde ahí por tierra a Roma y Nápoles, como lo hizo, quedando de volver por la Gran Venecia y por Loreto y Milán. A Milán. Y cuenta, determinó a Nápoles.
Y por ser tiempo de mutación, malo y dañoso para todos los que en él entran y salen o salen de Roma, como hayan caminado por tierra, se fue por mar de Nápoles, se fue por mar a Nápoles, perdón, donde a la admiración que traía de haber visto a Roma, añadió la que le causó ver a Nápoles, ciudad, a su parecer, y al de todos cuantos la han visto, la mejor de Europa y aún de todo el mundo. O sea, alabanza de, no de aldea, sino de una ciudad de Nápoles medio española, más que medio. Desde allí se fue a Sicilia y sigue el viaje que ustedes pueden leer con gusto. Y termina con Ferrara, Parma, Plasencia. Es curioso porque aquí Cervantes imagina un recorrido por Italia que ya es el recorrido de los aristócratas ingleses cuando hacen lo que ellos llaman los ingleses le Grand Tour, porque los ingleses nos robaron a nosotros franceses la palabra tour, inventaron la palabra turismo. ¿Y quién reintroduce la palabra turismo? Palabra francesa, pero modificada por los ingleses, Stendhal, Mémoire d'un touriste, a comienzos de la epopeya romántica. Y se considera Stendhal como un turista. Entonces, esa palabra de turismo, que tiene su gracia, inventada por los franceses, rescatada por los ingleses. Ahora bien, le Grand Tour representa un viaje de 2 años, por Italia, por el Valle del Rin, por Francia también, y muy a menudo Portugal, porque en realidad para los ingleses es más fácil ir desde Inglaterra a la península ibérica, desembarcando en Lisboa, que atravesar Francia, atravesar la meseta española, como los viajeros franceses quejándose de las ventas posadas y de los bandidos y otras cosas peores. Bien, entonces voy a terminar rápidamente 2 palabras para decir 2 cosas. Primero, esa moda de Italia va a continuar, porque la próxima vez vamos también a ver a Italia, pero de otro modo. Vamos a ver a Francia, evidentemente, porque es el siglo XVIII, pero quiero mencionar una cita pues interesantísima de Gracián en el Criticón, porque es una cita en la que Gracián hace un paralelo entre su patria, España, e Italia, porque es de notar que España se está hoy del mismo modo que Dios la crió, sin haberla mejorado en cosa sus moradores, fuera de lo poco que labraron en ella los romanos. Duro el respeto, ¿eh? Al contrario, la Italia está tan otra y tan mejorada que no la conocerían sus primeros pobladores que viniesen. Y alaba las ciudades italianas, la elegancia de los edificios, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Y por otra parte, resumiendo lo que he querido decir un poco de manera atropellada para ser lúcido. El periodo es un periodo italiano, el siglo XVI. Se abre y se cierra con el siglo, y se cierra con Cervantes, que es una manera francamente brillante de resumir la experiencia del extranjero. La experiencia del extranjero es o bien las armas, los poetas que combaten en Italia, o bien algunos viajes como los escritores Delicado, que va a permanecer, Juan de Valdés, etc. Hay que buscar un equilibrio entre
lo biográfico, lo poco que se sabe de lo biográfico, pero una cuestión insoslayable: ¿por qué dejaron a España y por qué vinieron a Italia? Y a lo largo del siglo XVI, pues el motivo religioso o ideológico, o el motivo de los viajes, como se antes, aprovechando las relaciones entre Roma y España. Hasta cierto punto, y con eso termino, se va esbozando, se va presentando de manera un poco escueta, pero en fin, ya afirmada, cierto cosmopolitismo. Y se ve en el licenciado Vidriera esa manera con la que a los españoles se les parece Italia como el paraíso terrenal y una manera de ensanchar el horizonte ideológico, poético, humano, de manera que hay que pensar en lo que llamaría yo la hora italiana de las letras hispánicas, y veremos el mes que viene la hora francesa, sobre todo con la Ilustración. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por su atención. A ver si el vino italiano puede competir con el frío madrileño. La que están teniendo en Estados Unidos son los menos 60. Italiano o español. Es el polo. Es el polo. La gente se mueve. Vamos, llegar a esas temperaturas. 30 es normal en Canadá, pero 60. Ayer lo decía Menchi, leímos tomando Menchi, que su hijo, que es el que está en... Ay, gracias. Cuidado, Fernando. Su hijo, que está en... ¿Cómo se llama? Al norte de Chicago. Porque está la cosa 33 grados bajo cero, pero con una sensación de... ¿Te la estás sabiendo? Querríamos volver a Italia. Bueno, piensa cómo terminó el pobre Cervantes, viviendo en huertas, vecino mío. Ay, Dios mío. Es casi mejor morir como Garcilasola, con 33 años, en plena gloria, en plena juventud. Que no le hicieran caso, que le dieran mal de amores, porque parece que no le hizo caso. Que no se nos dejaba, estaba casado. Como Larra. ¿Larra o Becker? No fue Becker. Becker también se enamoró. ¿Quién? Bueno, pues o Becker o él se enamoró de una casada, coqueta, decía mi profesor de literatura. Comunicador. Comunicador con una gran cantidad de conocimientos. Nos vemos el martes. Y Igualmente, adiós.